Adoración. Esta Santa Misa se reza por el alma de Susana Torres. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos fieles, queridos padres, referendo prior Pablo, querido Padre Sebastián, queridos fieles, el Padre habló de deuda y justamente hoy en el Evangelio nuestro Señor también habla de deuda. Él dice que hay que dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Acá estamos hablando de la virtud de la justicia. La virtud de la justicia es dar a cada quien lo que le es debido. Pero cuando empezamos a aplicar esa virtud de la justicia a distintos bienes o a distintos niveles, ahí nos damos cuenta que la noción va tomando proporciones cada vez más grandes y diferentes. Está la justicia entre iguales, entre nosotros, por ejemplo, lo que se llama la justicia conmutativa. O sea, alguien me da 10.000 pesos, yo le debo esa misma suma, tengo que igualar y le doy lo mismo lo que me había dado. Y ahí queda saldado de deuda. Yo le puedo decir, ya te di todo lo que debía, se acabó cualquier tipo de relación de justicia contigo, ya no hay más deuda. Pero si vamos subiendo, dice Santo Tomás, por ejemplo, si pensamos en nuestros padres, en nuestros papás, ahí ya cambia la cosa y dice que nunca lograremos devolver todo. ¿Cómo podremos devolver todo lo que recibimos de nuestros papás? Imposible. Ellos nos dieron la vida, nos cuidaron desde guaguita toda la vida. Podemos retribuir lo más que podamos y así debemos hacer por piedad filial, pero jamás vamos a lograr igualar y decirles, ya cumplí todo lo que tenía que cumplir contigo, se acabó mi deuda. No podemos decirlo con nuestros papás. Pero si subimos más todavía y pensamos en Dios, ahí reviste un carácter de absoluta insolvencia. Somos insolventes totalmente. No podemos jamás pagar todo lo que debemos a Dios. Pero ese mismo hecho nos va a explicar Santo Tomás, que nos abre horizontes insospechados. Estamos acá hablando de la hermosa virtud de religión. Se llama la virtud de religión, dar a Dios lo que es de Dios, lo que nuestro Señor nos habla hoy. ¿Qué es importante considerar en esa virtud? Primero, que somos deudores. Eso es importante tener en cuenta, somos deudores. Dios es nuestro creador, nuestro redentor, es el que nos mantiene en el ser, es el que nos colma a diario con tantas gracias, innumerables gracias. Somos profundamente deudores, esencialmente deudores, además con nuestros pecados también, aunque recibimos el perdón, pero le debemos esa satisfacción por nuestros pecados. Somos deudores y bueno, el mundo moderno es profundamente egoísta y se olvida de que debemos en justicia, pero en realidad es una feliz deuda, porque es la fuente de todos nuestros bienes, como vamos a ver. En realidad no podemos pagar, pero Dios no va a mirar la igualdad de lo que debemos. Por ejemplo, en el caso de la justicia conmutativa, tengo que dar todo lo que debo, 10.000 pesos. No, Dios no va a mirar la obra en sí misma, sino la voluntad con la cual hacemos esa obra. Dios entonces mira y acepta nuestra buena voluntad, nuestro deseo, por lo menos,
de hacer todo lo que podemos para intentar pagarle algo, amor con amor. Pero hay otro carácter de la virtud de religión que es muy impresionante, podemos decir, que cuanto más damos a Dios, más nos hacemos deudores. ¿Cómo es eso? Nosotros, ¿con qué podemos dar gracias a Dios si no es con los mismos dones que recibimos de Él? No tenemos de dónde más sacar. Entonces, lo devolvemos a Dios con sus mismos dones y por lo tanto nos hacemos más deudores, felizmente. El Salmo dice, quid retribuam Domino. El Padre lo reza justo después de recibir a nuestro Señor en el Santísimo Sacramento. Quid retribuam Domino pro omnibus, quid retribuit mihi. ¿Qué retribuiré a Dios por todo lo que me ha dado? No puedo, es imposible. Es totalmente imposible. Es como si se acuerdan de la parábola del domingo pasado, que ese hombre que debía a su señor muchísimo, 10.000 talentos, una suma imposible, y él le dice a su señor, ten paciencia conmigo, yo te pagaré todo. El Señor sabía perfectamente que no le iba a poder pagar, pero le perdona, porque ve su buena voluntad en ese momento. Pero acá, en esa virtud de religión, pasa algo muy curioso, porque es como si ese deudor, ese hombre, tuviera que decir al mismo acreedor, Señor, dame más plata para que yo te pueda pagar la deuda, dame tu misma plata y así te pago la deuda. Pero ¿cómo? ¿Quieres que te dé más plata? ¿Vas a quedar más deudor? Es así lo que pasa con nosotros respecto a Dios. Si pudiéramos encontrar un banco donde pedir prestado, ahí podríamos pagar a Dios. ¿Y cuáles son las consecuencias? Hay consecuencias muy hermosas de esas consideraciones de la virtud de religión. Primero, que justamente nuestra relación con Dios no es la relación de un funcionario o de una justicia conmutativa, sino una relación muy personal que se basa no en esa igualdad de lo que debemos dar a Dios, sino puramente en la misericordia divina que acepta la pobreza de nuestra voluntad, que es lo que podemos dar a Dios. Es muy poquito, insignificante, pero Dios acepta la pobreza de nuestra voluntad y Él mismo toma la iniciativa de invitarnos a su amistad. No es que yo digo a Dios, yo no puedo nunca decir qué es lo que debo a Dios, tales cosas, a ver, cumplir tal cosa, cumplir tal otra y esa otra. Ya terminé todo lo que debía a Dios, no tengo más ningún deber respecto a Dios. Imposible decir eso. De hecho, cuando vemos la vida de Santa Teresa de Ávila, lo más íntimo y lo que da lugar a toda su vida mística es su vida de unión a Dios, de amor a Dios, es justamente la comprensión de ese punto, de que esa relación con Dios es algo muy personal, muy íntimo, algo vivo, no una relación protocolar, una relación de funcionario, de que yo cumplo tales pequeñas oraciones y ahí se acabó. No, es una amistad continua, una relación continua de amistad, y por eso Santa Teresa va a definir la oración diciendo que es una conversación amorosa con aquel que sabemos que nos ama. Ella no define la oración como 3 minutos de la mañana que rezamos apuradamente y cumplimos con nuestro deber. No, todo lo contrario. No podemos basarnos jamás en la justicia conmutativa, estamos perdidos si quisiéramos hacer así. ¿Quién podría decir a Dios, ya pagué todo lo que te debía, estamos a mano, ya no te debo nada? Ahora tengo derecho a ser salvado. Jamás podemos decir eso. San Claudio
de la Colombier, hablando de la confianza que debemos tener en la oración. En un momento, al final de su pequeño opúsculo muy hermoso, él dice, como dirigiéndose a Dios, y le dice, es cierto, debéis decir que favorecerme a mí sería dar a los perros el pan de los hijos. Yo no merezco eso, no merezco ser atendido, no merezco la gracia que pido, para nada. Pero Señor, tampoco pretendo que se me conceda por mis méritos, es por los méritos de mi amable Redentor. Si fuera por mis méritos, ¿qué podría esperar yo? Y después dice algo también muy bonito. Dios le diría, piensa San Claudio, pero no es justo hacer favores a un ingrato. Cierto, somos muy ingratos. No es justo que Dios haga favores a un ingrato. Pero dice, oh Señor, no es vuestra justicia lo que imploro, sino vuestra misericordia. Entonces ahí sí imploramos no la justicia, porque ahí estaríamos perdidos, sino la misericordia. Entonces no es a su justicia, sino a su misericordia a la que debemos recurrir. Y para terminar, quizás como un último consejo de despedida, excusándome no ser capaz de hacer un sermón sobre ese tema, obviamente que es la devoción al Sagrado Corazón. Nosotros somos deudores, jamás vamos a poder pagar lo que debemos, pero acá vemos como nuestro Señor en su misericordia nos abre los tesoros de su divino corazón. Y ahí sí podemos pagar, ahí sí encontramos el banco, ahí está el banco que tenemos todo, y ahí sí vamos a poder pagar a Dios. Ahí encontramos todo en la devoción al Sagrado Corazón de Jesús, está todo, porque ahí sí dar a Dios lo que le debemos, no con lo nuestro, sino sacando de ese abismo de todas las riquezas y gracias que es el corazón amantísimo de nuestro Señor. Ahí también podemos encontrar ese camino de nuestra santidad, ese camino tan especial que no es de un funcionario, sino de una amistad muy personal. Ahí podemos entonces encontrar ese camino de nuestra santidad a pesar de la pobreza extrema de nuestras obras. La intención de nuestra voluntad es la que cuenta, con tal que aceptemos no tener nada, aceptemos ser totalmente pobres y buscar todo, absolutamente todo, únicamente en ese tesoro infinito del Sagrado Corazón. Él ve nuestra voluntad y que queremos hacer todo lo que está en nuestro alcance. Es eso lo que vale en esa justicia, entre comillas, de Dios. Y una última de las cosas, para citar a una santa para variar, citar a una santa que nos cito mucho, Santa Margarita, una de las últimas cosas que escribe Santa Margarita, y también son, podemos decir, como sus palabras de despedida, y que tiene mucho que ver con lo que estamos hablando. Ella sabe que va a morir en pocos días y quiere hacer un retiro para prepararse. Él empieza a pensar en su vida, empieza a repasar toda su vida y se da cuenta que no puede encontrar nada en su vida que le da derecho a salvarse. No tiene nada que va a encontrar en su vida para darle derecho, injusticia para salvarse. Y cuenta entonces, y esas son sus últimas palabras que puede escribir antes de su muerte. Dice nuestro Señor, el Sagrado Corazón me mantuvo largo tiempo como anonadada en el abismo de mi nada. Ahí está una primera condición, ver el abismo de nuestra nada, que no tenemos nada, ni siquiera un peso, una monedita de un peso para pagarle a Dios, no tenemos nada. Me mantuvo anonadada en el abismo de mi nada.
yo, esperando el juicio que haría de esta miserable criatura. Y le dice a Dios, yo os doy cuanto tengo y cuanto soy. O sea, todo lo que puedo os doy. Es muy poquito, pero todo os doy. Y todo el bien que pueda hacer no podrá reparar la menor de mis faltas sin vos mismo. Sin Dios no podemos nada. Y dice justamente lo que veníamos meditando, yo soy insolvente, totalmente insolvente. Ya lo veis, mi divino Maestro. Entonces, como ese siervo que va a decir a su Señor, Señor, ten paciencia porque te voy a pagar. Aquí Santa Margarita dice al revés, dice, aprisionadme, metedme en aflicción, por favor, consiento en ello, con tal que sea en la prisión de vuestro sagrado corazón. Y cuando esté allí, cautivadme y ligadme con las cadenas de vuestro amor, hasta que os haya pagado todo lo que os debo, o sea, jamás va a poder salir de esa prisión, pero justamente no quiere salir de esa prisión. Manténgame ahí hasta que os haya pagado todo lo que os debo, pero como jamás podré hacerlo, jamás saldré de esta bendita prisión, que es lo que quiero. Pidamos entonces, queridos fieles, estas preciosas e inmensas gracias. Podemos y debemos pedir esas mismas gracias al Sagrado Corazón de Jesús. Ave María Purísima. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.